directamente desde la Iglesia Pasión por su presencia. Estamos compartiendo en este día domingo. Estoy acompañado de Janita. Quisiera que nos cuentes un poquito. ¿Cuántos años tienes, mi Jana? Tengo 16 añitos. Tú perteneces a uno de los grupos de acá de la Iglesia Pasión por su presencia, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes dentro de la iglesia? Me gusta el ambiente, es muy cómodo y me siento bien. Ya, chévere. Este día nosotros vamos a tener un tema súper importante. Sí, estuviste presente en la prédica del pastor, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿te acuerdas de algo de la prédica del pastor? Un poquito nomás, nada. Pero bueno, tranquila, que el día de hoy vamos a tener la prédica en nuestro podcast. Estamos en este domingo 9 de marzo del 2025. Ya hemos transcurrido el primero, el segundo mes y estamos iniciando nuestro tercer mes, mi querido pastor. Qué gusto. Como siempre decimos nosotros acá en la Iglesia Pasión por su presencia, hasta ahora Dios ha sido bueno. Amén. Mi querido pastor, el saludo para todos nuestros hermanos que nos siguen a través del podcast. Amén, bendiciones con cada uno de ustedes. Qué bueno que nos dejan entrar en sus hogares. Esperamos que esta mañana el Señor pueda hablar a su vida a través de esta conversación que seguramente va a edificar tu corazón y tu mente. El tema del día de hoy, mi pastor, el arrepentimiento. Algo demasiado fuerte, demasiado duro que confronta a todos y cada una de las personas, ya que tiene mucho que ver con el orgullo. Sin salvación no hay razón de la iglesia. Iniciemos por ahí, mi pastor. Así es. El arrepentimiento, o bueno, la salvación es el eje central de la creencia y de la doctrina que tiene la iglesia cristiana, evangélica, protestante. Entonces, sin salvación no hay razón del por qué estar aquí en esta tierra ni tener ninguno de nuestras reuniones. Ese sería el objetivo principal de todos y cada uno de los cristianos, buscar esa meta que es llegar a la eternidad, a la salvación junto a nuestro Dios. Así es. La Biblia nos manda y nos dice claramente, dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la voluntad del Señor es de que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Así es que esa es la misión de la iglesia, que nosotros transmitamos el mensaje y a través del mensaje de las buenas nuevas, provocar en la gente que haya un cambio, una vida y una transformación de su mente y de su ser. Mi pastor, para hablar de lo que es un arrepentimiento, antes de eso debe existir un pecado. Háblenos un poco acerca de lo que es el pecado. Amén. El podcast pasado habíamos precisamente introducido este tema. Hay, yo diría que 3 etapas a través del ejemplo que habíamos dado la semana pasada de Jeroboam. Hay 3 etapas que también transcurren dentro del pecado. Antes que nada, conceptualicemos qué es el pecado. Es un desvío de los preceptos y establecimientos rectos y de la justicia que Dios tiene a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros nos desviamos de la ley, la Biblia nos habla en el Salmo 1, dice, en su ley medita de día y de noche. La palabra del Señor es una ley, y cuando transgredimos la ley, estamos pecando, ¿sí? Entonces, por ahí empecemos con este tema. Mi pastor, dentro de lo que es el pecado, nosotros tenemos 3 partes fundamentales, que son la advertencia, transgredir los límites y la reincidencia. Vamos una por una, mi pastor. Miren, Dios siempre nos advierte. La Biblia de tapa a tapa nos está dando entre promesas y advertencias. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos caer en cosas que luego nos van a esclavizar, como el pecado, y que nos van a alejar de la voluntad de Dios. Entonces Dios siempre te está advirtiendo. A Jeroboam, que es el ejemplo que dábamos en la predicación pasada, a Jeroboam le advirtió Dios, digo, mira, te voy a hacer una descendencia fuerte, pero hay una cosa, necesito tú que cumplas los preceptos míos. En este sentido, nosotros hablamos de un pecado, un arrepentimiento. ¿Cómo nosotros pasamos, pastor, de lo que es el pecado hacia el arrepentimiento? Necesitamos entender que para poder arrepentirnos tenemos que reconocer que hemos fallado y que hemos pecado.
Sin reconocimiento de que fallamos, nosotros no vamos a poder salir adelante. Es el mismo principio que tiene un alcohólico o un drogadicto. Tiene que reconocer primeramente que tiene un problema, que es un drogadicto, que es un alcohólico, para poder salir. Si alguien no reconoce, puede venir el mejor terapeuta del mundo, que nunca va a salir del problema. Mi pastor, en este punto, como usted dice, ¿necesitamos algo más para nosotros poder salir del pecado o podemos nosotros salir solos del pecado? El salmista, y creo que todos los que hemos experimentado este nuevo nacimiento, hemos visto esta realidad. No podemos salir solos del pecado. Es necesario que, como decía el salmista, que alguien dice, Él me sacó del lodo cenagoso, es decir, que Dios es el que bajó su mano hasta el lodo y se manchó para nosotros poder sacarnos de ese lodo de desesperación, de tristeza, de desorden en la vida que tenemos y que nos lleva comúnmente al fracaso, a la tristeza y en última instancia también a la muerte. La Biblia, recordemos siempre, la paga del pecado es muerte. Es la muerte. En base a lo que nos dice la Biblia, Él me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Salmo 42. Nosotros, cuando hemos pecado, como usted lo manifiesta, pastor, tenemos que reconocer la responsabilidad de que yo decidí pecar y cometí el error. Entonces, en este punto nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Cómo desarrollamos matando el ego? Porque el ego es el que nos impide. Mira, generalmente entender que nosotros asumamos una responsabilidad no es común en el ser humano. Siempre tratamos de huir, de culpar. Eso es natural, justificar. Eso es lo que le pasó a Adán. Y desde ese pecado original es el que acarreamos nosotros esa naturaleza de pecado, de nunca asumir una responsabilidad. Por eso, para cambiar esa naturaleza, necesitamos nosotros llegar a los pies de Cristo reconociendo que yo fallé, que pequé y que cometí un error en mi vida y que pues eso puede destruir mi vida y también mi entorno. Mi pastor, en este punto, nosotros si hablamos de un arrepentimiento, ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo va ese arrepentimiento o qué engloba el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene dos voces, que es muy claro este proceso de arrepentimiento. La primera parte en el Nuevo Testamento viene esta voz, ¿no? Cuando Pedro habla y dice arrepentíos, tiene esta palabra griega que es metanoia o metanoien, que significa un cambio de mentalidad. ¿Sí? Un cambio de mentalidad. En el Antiguo Testamento, en cambio, viene de la palabra hebrea shut, que significa cambio de dirección. Entonces, el arrepentimiento va más allá de las lágrimas, más allá de las culpas, más allá de sentir dolor por lo que hice. Es que ese dolor yo lo aprovecho para poder cambiar de dirección mi vida. ¿Cómo iniciamos, pastor, ese arrepentimiento? ¿Cómo iniciamos ese cambio o ese giro de dirección? Es que uno tiene que matar el pecado. Hay que entender algo. La gente que no tiene a Dios en su corazón tampoco tiene un traductor, que es el Espíritu Santo. Entonces no se puede pedir que ellos cambien de vida quien no tiene un traductor. Entonces lo que sí pueden hacer es darse cuenta que fallaron. Cuando ellos se dan cuenta que esto sí es posible para el ser humano, darse cuenta que falló, que algo no está bien en su vida, entonces ahí viene el poder del Espíritu Santo para que a través de ese reconocimiento el Espíritu Santo ingresa y empieza un proceso de cambio. No es que el cambio es, bueno, en algunos casos he visto que hay un cambio de 180 grados y que un día es muy brusco, es muy radical y gloria a Dios porque es un milagro. Pero en la gran mayoría de la gente es un proceso de cambio, de transformación. De hecho, el mismo Salmo 42 lo manifiesta. Mientras caminaba, tú me afirmaste, dice la Biblia. Dentro de todo cambio, mi pastor, siempre existe un primer paso. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es. ¿Cómo aplicamos esto nosotros, pastor? Mire, el arrepentimiento inicia, bueno, hay una vieja frase popular que dice, todo viaje de 1000 kilómetros inicia con el primer paso.
¿sí? Hay que entender que la carrera de la salvación, primero es una carrera y que necesitamos nosotros como tal inscribirnos en esa carrera. Esa carrera inicia con el primer paso, un paso de fe. A través de la oración, como tú mismo bien acertadamente los estipulado, dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, empieza con esta inscripción, que es recibir esta oración, esta decisión de fe, inicia en mi corazón para de ahí empezar un trayecto, un nuevo destino y un propósito en nuestra vida. Dentro de este cambio, ¿qué es lo que nosotros dejamos atrás? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que abandonar? Es que hay un cambio de dirección. Te pongo un ejemplo, si tú quieres, y es lo que decía en la prédica, ¿no? Si tú quieres llegar a Quito, que estamos aquí en Ambato, en el centro del país, tienes que tomar la Panamericana Norte, esa es la ruta directa para llegar a Quito, a la capital del Ecuador, pero tomas la Panamericana Sur, es decir, radicalmente opuesto. Totalmente el contrario. Entonces tú puedes esforzarte, tú puedes hacer lo mejor posible, pero estás yendo en la dirección correcta. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, tú puedes hacer lo mejor posible y por eso es que la gente dice, no, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero estás yendo en la dirección correcta. Puede ser que seas lo más lindo del mundo, pero si no vas en la dirección correcta, de todas maneras estás pecando y estás errando porque no estás llegando al destino que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Dentro de todo este arrepentimiento del pecado y de nuestra vida, hablamos de una relación con Dios. Para terminar, mi pastor, ¿cómo es y cómo debe ser nuestra relación con Dios? Hay que entender esto. Nosotros como iglesia evangélica, sí es cierto, somos una iglesia en la cual tenemos normas, tenemos reglas para un correcto orden, pero eso no es lo que promulgamos nosotros como una iglesia evangélica protestante. No deberíamos hacerlo, porque la iglesia es una religión y la religión es un conjunto de normas, de reglas, y pensamos a veces o mal entendemos que la religión es la que salva y no te vas a llevar a ningún lado, porque la religión es hecha por los hombres. ¿Sí? Es hecha por los hombres y casi siempre te va a llevar a un proceso de decepción, de cansancio. Lo que promovemos como iglesia es una relación con Dios y la relación con Dios es permanente, 365 días del año, 24 horas al día. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que todo el tiempo vas a estar orando? No, lo que quiere decir es que vas a alimentar en determinadas circunstancias, aliméntate todo el tiempo de esta bendita palabra de Dios y luego esa palabra va a hacer su efecto. Va a provocar cambios, va a provocar una bendición, va a provocar desde ahora mismo, pero hasta la eternidad. El arrepentimiento inicia ahora, en esta vida, en este tiempo, pero da cambios y da semilla hasta la eternidad. Dentro de esta relación, totalmente enamorados de Cristo, y acá en la Iglesia Pasión por su Presencia, eso es lo que hacemos. Amén. Así que no se olviden, en Pasión por su Presencia siempre tenemos un lugar para ti. Un lugar para ti. Amén. Ya me pasa.